es todo, sigamos acá en el curso y ahora vamos a ver la ejecución de los ejercicios de la teoría de conjuntos. Vamos a verlo. Estas son las formas como nos van a presentar los ejercicios. Nos van a dar los conjuntos y nos van a pedir la intersección, la unión, A menos B, A diferencia simétrica de B. Esta es la forma como nos vamos a poder resolver los ejercicios. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos el conjunto A por los siguientes elementos. A, E, I, O, U. Y tenemos el conjunto B con los elementos A, B, C, D y E. El problema nos dice hallar A unión B, A intersección B, A menos B, B menos A y A diferencia simétrica de B. ¿Y cómo se comienza? ¿Cómo lo graficamos? Conjuntos separados, conjuntos unidos, conjuntos incluidos. ¿De qué va a depender? Lo primero que ustedes tienen que ver y fijarse son los elementos. Ustedes tienen que ver, veamos, tenemos un conjunto así, tenemos otro conjunto así y tenemos otro tercer conjunto así, donde aquí hay una intersección que viene a ser ¿qué? Elementos que tienen en común. Podemos ver unos conjuntos disjuntos en donde no hay elementos en común. Y tenemos otro ejemplo en donde hay un conjunto que tiene la totalidad de elementos que están incluidos en el conjunto mayor. ¿Y cuál de estos tres tenemos que graficar? Pues lo primero que tienen que ustedes ver son los elementos, para poder saber con cuál de los tres vamos a trabajar. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que ver si hay elementos en común. Y nos fijamos de la siguiente manera. El conjunto A tiene este elemento, miren, A. Y tenemos que ver si en el conjunto B también hay una A. Podemos apreciar que sí la tiene. El conjunto A tiene el elemento E. Y miren, también lo tiene. Entonces hay dos conjuntos que hay elementos en común. Entonces no es este. Tenemos I, pero él no lo tiene. O tampoco lo tiene el conjunto B. Y la U tampoco lo tiene el conjunto B. Significa que tampoco es este gráfico. Entonces podemos saber de esta manera que el gráfico correcto para este ejercicio viene a ser dado por esta forma. Entonces ya nos fijamos los elementos para poder saber qué gráfico es el que vamos a utilizar. Lo hacemos y hacemos de la siguiente manera. Tenemos nuestro conjunto A y nuestro conjunto B. Y ahora lo que tenemos que hacer, como es un ejercicio de manera gráfica, es colocar todos los elementos en el conjunto. ¿Y cómo se hace esto? El conjunto A, ¿qué elementos tiene? El elemento A, pero también lo tiene el elemento B. ¿Y qué significa eso? Que hay una intersección. Ambos conjuntos tienen un elemento en común. Y los elementos en común van a ir aquí en el centro, donde habíamos dicho que esta parte es la intersección. Entonces colocamos A. Sigamos el segundo elemento, E. Y también, mire, lo tiene el conjunto B. Entonces es otro elemento en común. E. La vocal I está en el conjunto A, pero no está en el conjunto B. ¿Qué significa? Que solo es un elemento que solamente está en el conjunto A, más no en el B. ¿Y dónde es esto? En toda esta área que tenemos aquí. Entonces la vocal I viene a ser aquí. Veamos, la vocal O está en el conjunto A, pero no en el conjunto B. Significa que también está aquí, en la zona que solo tiene A, pero no está en B. Y el último elemento es la U, que tampoco lo tiene el conjunto B, significa que vendría a estar aquí. Listo. Ahora nos vamos al conjunto B. El elemento A
ya lo tenemos, está aquí. El elemento B no está en el conjunto A, solo lo tiene el conjunto B. Significa que lo tenemos que colocar aquí. Sigamos con el siguiente elemento, el elemento C. Lo tiene el conjunto B, pero veamos que el conjunto A no lo tiene. Significa que es un elemento que solamente está en el conjunto B. Y ahora tenemos el elemento de la letra D. Y veamos que la letra D solo está en el conjunto B. No lo tiene el conjunto A. Entonces vendría a ser aquí también la letra D. Y la última, la letra E. La letra E habíamos visto que también lo tiene el conjunto A. Entonces, como es un elemento en común, viene a ser la intersección. Miren, aquí está. Ya lo hemos colocado aquí. Entonces, esta es la forma correcta de cómo colocar los elementos en los diagramas de Venn. Como para poder operar, tenemos que hacer primeramente esto, la distribución de los elementos en los conjuntos. Y ahora vayamos a la resolución del ejercicio. ¿Qué nos pide el primero? Veamos. Nos están pidiendo A unión B. A unión B es juntar todos los elementos que tenemos a continuación. ¿Y cómo se hace eso? La respuesta 1 vendría a ser así. A unión B viene a ser igual a ¿qué? Abro corchetes y viene a ser a la unión. Quiere decir que voy a poner al elemento A, al elemento E. ¿Qué sigo? El elemento I, el elemento O, el elemento U. Ahora vamos por aquí, el elemento B, el elemento C y el elemento D. Entonces, A unión B viene a estar establecido con los siguientes elementos que hemos colocado. ¿Y cuántos elementos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos viene a estar formado por el conjunto A unión B. Ahora vamos a resolver la segunda pregunta. Me dice A intersección B. ¿Cómo se resuelve esto? A intersección B. La intersección habíamos dicho que son el conjunto de elementos que son común, tanto para A como para B. ¿Y qué significa eso? Significa que los dos tienen que tenerlo. ¿Y dónde está esto? La A intersección B, habíamos dicho en la gráfica que es la zona que se pinta en esta parte, el centro. Entonces, si esto es la intersección, colocamos el elemento A y el elemento B. Nos están pidiendo A intersección B está formado por los elementos A y E. Nada más, cerramos corchete y se acabó el problema. Solo tienen dos elementos. Ahora nos están preguntando A menos B. Nos están preguntando A menos B. ¿Y qué es eso? A menos B, habíamos dicho en la notación que son los elementos que tiene A, pero que no considera al conjunto B. Elementos que tiene A, pero sin considerar B. Habíamos dicho, la mano colocamos al conjunto que no lo queremos ver, al conjunto B. Tapamos al conjunto B, nos olvidamos de él por un momento y solo visualizamos qué elementos están allí. En este caso, solo nos quedaría la I, la O y la U. 3 elementos. Entonces, A menos B vendría a estar conformado por los elementos I, O y U. Eso vendría a ser A menos B. Ahora nos piden lo contrario, B menos A. ¿Qué viene a ser B menos A? Colocamos B menos A y vendría a ser los elementos que ahora tiene B, pero sin considerar A.
Tapamos a A, nos olvidamos de A y nos quedamos solo con los elementos que visualizamos. Vendría a ser B, C y D. Entonces, la respuesta vendría a estar formada por los elementos B, el elemento B, C y D. Nos olvidamos de A y nos quedamos con los elementos de B. B menos A sería B, C y D. Y el último vendría a estar dado por A diferencia simétrica de B. ¿Y qué era eso? En nuestra gráfica habíamos dicho que son elementos que solamente posee A o solo los elementos que posee B. ¿Y cómo era esa gráfica? Habíamos dicho que A diferencia simétrica de B, el dibujito era la zona pintada sin considerar la intersección. Y si eso nos fijamos aquí, ya muy fácil, se dan cuenta, ya todos lo tienen, donde A diferencia simétrica de B está dada por ¿qué elementos? I, O, U. I, O y U. ¿Quién más? Miren la zona. B, C y D. B, C y D. Entonces, el conjunto simétrico estaría establecido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y así es como se resuelve este ejercicio tan fácil. Ahora tenemos otro conjunto. Tenemos el conjunto C y el conjunto D. Nos piden hallar A unión B y C intersección D. Ok, entonces tenemos que ver si hay elementos en común. 0 no lo hay, solo lo tiene él. 2, 4, 6 y 8. Nos damos cuenta, mire, 2, 4, 6 y 8. Y él tiene 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Habrá algún elemento en común? ¿Algún elemento que lo tenga C y lo tenga D? Pues no. Entonces no hay intersección, no hay elementos en común. Entonces vienen a ser una gráfica de conjuntos separados. Por un lado tenemos a C y por otro lado tenemos a D. Entonces, ahora los elementos de C vendrían a ser 0, 2, 4, 6 y 8. Y los elementos de D vendrían a ser 1, 3, 1, 3, 5, 7 y 9. Y ya está. Ahora tenemos este conjunto disjunto, porque no hay intersección, no hay elementos en común, y nos piden hallar cómo se resuelve esto. C unión D, abro corchetes, A unión B es la unión de todos los elementos de C y D. Entonces vendría a ser todo lo mismo. 0, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces ahora el conjunto de la unión viene a estar dado por la suma de los dos. Y el tercero que nos dice, hay A intersección D. A intersección D, como podemos apreciar, no lo hay. No hay elementos en común. Es un conjunto vacío. Entonces, ¿cómo se resuelve o cómo se coloca? Se coloca así. Conjunto vacío. Esa es la respuesta correcta. O también lo pueden colocar de la siguiente manera, diciendo C intersección D es vacío. Lo pueden expresar de esta forma o de esta forma. Nunca lo pueden expresar los dos juntos, corchete y el simbolito
No. La correcta es de esta manera. Ahora vamos a ver este ejercicio de otra manera. Ahora nos están dando, ¿se acuerdan qué significa esto? N paréntesis A. Significa el número de elementos del conjunto A. El número de elementos del conjunto A. El número de elementos del conjunto A. Si yo les pregunto cuál es el número de elementos del conjunto A intersección B, ustedes van y dicen 1, 2. Entonces, el número de elementos del conjunto A intersección B son 2. ¿Cuánto es el número del conjunto de A menos B? Contamos, 1, 2, 3. El número de conjuntos es 3. Entonces, tenemos ahora el número de elementos del conjunto B, 18. El número de elementos de la A intersección B es 15. Nos piden hallar el número de elementos de A unión B. A intersección, A unión. Entonces, graficamos. Tenemos nuestra gráfica, el conjunto A y el conjunto B. Siempre que nos den los números de los elementos de esta manera el ejercicio, siempre tienen que comenzar de la siguiente forma. Nos dicen que el número de elementos de A es 20. Entonces colocamos aquí 20. Nos dicen ahora el número de elementos de B es 18. Colocamos 18. El número de elementos de A intersección B es 15. ¿Y eso dónde va? Va justamente en esta parte de aquí. A intersección B está aquí. Entonces aquí hay 15 elementos. ¿Correcto? Pero miren, si todo el conjunto A tiene 20 elementos, todo el conjunto A, todo este conjunto A. El conjunto A está formado por esta zona de aquí, más esta zona de aquí. Todo. Pero como ya nos han dicho que en la intersección hay 15 elementos, ¿cuánto nos falta para tener el conjunto completo? Pues si acá hay 15, aquí nos falta 5. ¿Por qué? Porque 15 más 5 nos va a dar 20. El conjunto B dice que tiene 18 elementos, pero en la intersección ya hay 15. ¿Cuánto nos falta para completar? 3. 15 más 3 es el conjunto B y está formado por 18 elementos. Ok. ¿Y qué nos piden hallar? A unión B, el número de elementos de A unión B. ¿Y cómo sería eso? El número de elementos de A unión B va a ser ¿a qué? A la suma de los elementos. Tenemos aquí 15 más 5, 20, más 3, 23. 23 vendría a ser los elementos que nos están pidiendo. Y esa es la forma como se halla este ejercicio. A unión B, sumamos los números y colocamos. Ahora tenemos un cuarto ejercicio en donde tenemos el conjunto E y el conjunto F. Tenemos estos elementos A, B, C, D, E, F. Cuando ustedes les den un conjunto con varios elementos y otro conjunto con pocos elementos, es característico interpretarlo de que el pequeño está metido en el grande, está incluido en el conjunto grande. Y miren, habíamos dicho siempre cómo graficar, tenemos que ver si hay elementos en común. Si hay elementos en común, entonces hay una intersección. Si no lo hay, significa que son conjuntos dispares. Pero ahora miren, ahora tenemos que el conjunto F tiene B y B está aquí. También tiene a C y C también está aquí. Y tiene a D y D también está aquí. ¿Qué significa? Que todos los elementos de F están incluidos
N. ¿Y cómo se grafica eso entonces? Mediante una gráfica de inclusión. Tenemos el conjunto E y ahora tenemos el conjunto F incluido acá. Le ponemos un nombre F. Y lo único que tenemos que hacer ahora es colocar los elementos. ¿Cómo? De la siguiente manera. F tiene a B, tiene a C y tiene a D. Listo. Los siguientes elementos van a estar aquí. A, B, ya está acá. C, ya está aquí. D, ya está aquí. E, no lo está, entonces está afuera. Y F, está afuera. Conjunto E y conjunto F. Entonces, una vez que ya hemos colocado todos los elementos en la gráfica, procedemos a hallar lo que nos piden. ¿Qué nos piden? A, E, unión F. ¿Cómo es esto? A, unión F. Unión es la suma, la reunión de todos los elementos de los conjuntos. ¿Y qué colocamos? Veamos primero lo que están afuera y lo que están adentro. Podemos colocar A, E, F, B, C y D. Vendría a ser todos los elementos que tenemos aquí. Y ahora nos piden E intersectado con F. ¿Y cómo es eso? E intersectado con F viene a ser elementos en común, como aquí. La intersección común viene a ser dado esta zona. Pero cuando tenemos un conjunto que está incluido dentro del otro, quiere decir que esto de aquí, todo el conjunto F, viene a ser dado la intersección en sí. Entonces, vendría a ser todos los elementos que se encuentren en este conjunto. Entonces, nuestra intersección E intersectada